noche vamos a iniciar este capítulo de estudio de esta noche. Estamos transmitiendo en directo y bienvenidos a todos los que se están conectando. El chat del YouTube está conectado si usted quiere hablar, preguntar algo en medio del estudio. Pero vamos a iniciar haciendo una oración y vamos a cantar una canción para adorar a nuestro Dios, y de esta manera damos inicio en esta noche. Padre bueno y maravilloso Dios, te damos gracias por tu bondad y por tu infinita misericordia. Gracias porque nos permites en esta hora, Señor, poder reunirnos, Señor amado, para estudiar tu palabra, pero también para poder cantar, para poder aprender de ti, para poder adorarte, para poder, Señor, estar en comunión también con los hermanos a través de las redes. Muchas gracias, Dios, por estos tiempos, gracias por estos momentos, gracias por estas herramientas. Gracias porque en medio de todo, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias, Padre bueno, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,
Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Aleluya. Maravilloso es Dios. Bien, amados hermanos, de esa manera vamos a estar iniciando en esta hora el estudio que corresponde al tema Conociendo a Dios. Creo que vamos como a la lección número 23 prácticamente el día de hoy. Vamos a estar de esta manera entonces estudiando la palabra del Señor y haciendo un resumen. La semana, bueno, la última sesión que pudimos tener hace creo que como 15 días, estuvimos ubicados en Josué, en Jueces, perdón. Estuvimos ya en Jueces capítulo 2, estuvimos ubicados allí en Jueces capítulo 2 y estuvimos mirando lo que sucedió con el pueblo después de que Josué muere. Entonces quedamos ahí, murió Moisés, el proceso de la conquista, luego murió Josué, ahí vamos. Y dijimos que en este pasaje vimos que cuando Josué muere, entonces dice el texto que se levanta una generación, una nueva generación, pero una generación que no conoce a Dios. Entonces hablábamos un poco y explicábamos esto, porque esta generación no conoce a Dios. Tenían la ley, tenían los mandamientos, pero pues no los leían, no los cumplían, no se acercaban a ellos y de esta manera pues no conocían a Dios. Entonces quedamos en ese momento, en ese tiempo, y hoy nos corresponde el capítulo 2 de Jueces, y vamos a leer a partir del verso 11 hasta el verso 22. Jueces, ahí quedamos hoy, vamos a continuar ahí. Jueces, capítulo 2, a partir del verso 11 hasta el verso 22. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo:
Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Muy bien, entonces vemos cómo está la condición del pueblo. Recuerden que ya Dios le había dicho a Moisés, le había dicho, mira Moisés, el pueblo va a entrar a la tierra, van a poseer la tierra, pero se van a ir tras dioses ajenos, se van a ir tras los dioses de las otras naciones, me van a dejar a mí, se van a desordenar, y yo voy a traer entonces castigo sobre ellos. Ya a Moisés se le había dicho que eso iba a pasar, y por eso pues Moisés muere tranquilo, ya sabe que el camino de ahí para allá va a ser tremendo. Y bueno, Moisés ya termina ahí, luego sigue Josué con la tarea. Josué ya los deja ubicados, ya los deja listos en la tierra de Canaán, y estando allí pues sucede lo que está aconteciendo acá. Entonces, ¿cómo dice que les iba? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo les iba? ¿Cómo les estaba yendo? Dice que les iba Mal. mal, que les iba mal. ¿Cómo está actuando Dios? ¿Qué merecen ellos en esa actitud que tienen, adorando dioses paganos, olvidándose de Dios, haciendo lo malo? ¿Qué merecen ellos? La muerte, ¿no? La muerte. La muerte. Merecen la muerte por la maldad que están haciendo. Sin embargo, ¿cómo se muestra Dios? ¿Cómo actúa Dios? Con misericordia. Con misericordia. Dice que por el contrario dejó que pues los otros pueblos lo castigaran, los subyugaran, pero no los arrasó ni los acabó. Eso habla de la misericordia de Dios una vez más para con ellos. Se merecen la muerte, pero Dios les da misericordia. ¿Qué salida tienen ahora en la condición que están? Los otros pueblos han venido contra ellos, les está yendo mal, están sufriendo. ¿Qué salida tienen? Creerle a Dios o ninguna. Por el momento, Ninguna salida. No tienen ninguna salida, se metieron en medio de esa situación por su maldad. Así que salida no tienen ninguna, ¿verdad? ¿Qué salida les da Dios? Pues recuerde que en toda la historia hemos venido mirando que Dios siempre es el que se acerca al hombre, y Dios siempre es el que le da una salida al hombre cuando no le queda ninguna oportunidad. ¿Cuál es la salida que dice el pasaje allí que Dios le da en esta ocasión? ¿Qué salida encuentran ahí? Dice que Dios les levantó Jueces. jueces. Sí, jueces para Esa es la salida que Dios les da. Les levantó Jueces. jueces. Dios les levantó jueces. ¿Qué hacían con los jueces? Cuando los jueces venían y le hablaban de parte de Dios, ¿qué hacían ellos? No No los atendían, no los escuchaban, ¿verdad? Estos jueces eran como especie de líderes que Dios levantaba para que vinieran y hablasen de parte de Dios. Recuerde que hubo una especie de líder que fue Moisés, luego hubo una especie de líder que fue Josué, ya después no conocían a Dios, no se acercaban a Dios. Ahora levanta Dios jueces que se encargaban de hablarles de parte de Dios, les hablaban de parte de Dios, pero ¿qué hacía cuando ellos les hablaban? No los escuchaban, ¿verdad? ¿Cómo lo ven las naciones? ¿Cómo están viendo las naciones vecinas al pueblo de Israel? ¿Cómo lo están viendo? Dice que lo ven, o sea, ven la actitud de ellos, que están mal, lo ven como víctimas fáciles, lo ven como un pueblo débil, por eso todas las naciones venían y se enseñoreaban de ellos. Presa fácil. Una presa fácil, lo veía como una presa fácil, ¿verdad? Pero ¿cómo los dejó Josué en cuanto a sus vecinos cuando Josué murió? ¿Cómo los dejó? El pasaje anterior que estudiamos la semana antepasada nos decía que Josué los dejó en paz. En paz, sí. Los dejó en paz con todos sus vecinos. Estaban en paz con todos sus vecinos. Estamos ubicados en Jueces 2, 11 al 22. Ahí está, ahí vamos en el estudio. Ya me preguntan qué cita van a Tatiana. Está atenta, me pregunta cuál es la cita. Xiomara, que no hacían caso. Ah, bueno, Xiomara Está atenta. Está atenta, también está participando. Muy bien. Claro que usted me colabora con Sí, leyendo las preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, los deja en una condición de paz con los vecinos. Así los dejó Josué. Se murió Josué y ellos quedaron en paz con todos los vecinos. Pero ahora, a través de la maldad que están haciendo, pues entonces ahora las naciones lo ven como un pueblo que sufre, unos débiles, una presa fácil,
alguien a quien robar, a quien enseñorearse, ¿verdad? Y entonces ahora están en guerra, ahora están en guerra. ¿Cómo les está yendo? Mal, les está yendo mal. Es interesante que ahí viene un periodo de 300 años y en ese periodo de 300 años van a tener 15 jueces. O sea, en esos 300 años que vienen ahora a continuación, vienen 15 jueces que aparecen, que van a legislarlos, por decirlo de esta manera, a tratar de guiarlos, pero pues ya estamos viendo la actitud de ellos. Desde Bucaramanga también nos están saludando la hermana María Ospina Navas, o sea, mi madre, está escuchando la palabra de Dios. Muy bien. ¿A quién escucha esta generación? Esta generación de la que estamos hablando ahí, la que continúa después de la muerte de Josué, ¿a quién escucha esta nueva generación? Dice que no conocían a Dios, tenían la ley pero no les importaba, no la leían, no la cumplían. Venían los jueces y le hablaban de parte de Dios y tampoco le ponían cuidado. Así que, ¿a quién escucha esta nueva generación? Si no escuchan a Dios, escuchan la ley, no escuchan a los jueces, ¿a quién escuchan? A ellos mismos. Se escuchan a ellos mismos. Bueno, la pregunta sería, ¿será que nosotros escuchamos a Dios? Ya, nosotros escuchamos a Dios. O de pronto nos escuchamos a nosotros mismos. Nos escuchamos a lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo voy a hacer. O escuchamos a Dios. Bueno, no sé, solamente una sencilla pregunta. Pero se escuchaban a ellos mismos. Por eso hacían como bien les parecía. ¿Qué le pasará a esta nación? Va a ser golpeada por su maldad. Va a ser castigada por su propia maldad. Entonces, ¿por qué vienen los jueces? Para enseñarles de parte de Dios, para hablarles de parte de Dios, para dirigirles de parte de Dios, ¿verdad? ¿Con qué les enseñaban los jueces? ¿Qué tenían ellos para poder instruirlos, para poder enseñarles? ¿Qué utilizaban ellos para poder enseñar al pueblo? Bien, pues la ley. Tenían la ley, eso era lo que había en el momento, había la ley, así que ellos les enseñaban la ley. Mire, vea, esto es así, ya había diferentes leyes que Dios les estaba dando. Entonces tenían la ley. ¿Qué buscaban con ello? ¿Qué buscaban con enseñarle la ley? ¿Cuál era el deseo de los jueces al coger ese pueblo que estaba descarriado, adorando imágenes, adorando ídolos de las otras naciones, aprendiendo prácticas paganas y viviendo en esos ritualismos, en esas ceremonias paganas? ¿Qué buscaban los jueces con enseñarles la ley? ¿Para qué se la enseñaban? Para que creyeran en Dios, El que deseo, conocieran. el deseo era que, primero que todo, que reconocieran que estaban actuando mal, que reconocieran Livia, muy sus bien. pecados. ¿Quién? ¿La hermana La Livia? hermana Livia. Ah, hermana Livia, muy bien, muy inteligente hermana Livia, está conectada. Entonces, Xiaomi también. la hermana Mariluz Sánchez también, Xiaomi Mariluz también. Zambrano está conectada, familia Gómez Zambrano están conectados. Xioma. Karen Tatiana también dice que se vuelvan a Dios, muy bien. Bueno, hoy toca hacer todo participativo porque cuando estoy en la clase en vivo, pues ahí tengo a los hermanos y ellos van aportando y van preguntando y van diciendo y van respondiendo, y pues aquí pues yo estoy mirando la pantalla, entonces imagínense, me toca leer Pero más bien chévere que lo participen. que ustedes participan, pues para no sentirme como tan solitario. Muy bien, entonces el deseo es que reconozcan su pecado, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Pues para eso es que los jueces venían y les enseñaban la ley, para que ellos entendieran que estaban actuando mal y se arreglaran y se acercaran a Dios. Bueno, la pregunta es, ¿para qué se predicará la palabra hoy en día? Hoy en nuestros tiempos, ¿para qué se enseña esto? ¿Para qué se enseña esto? O sea, ¿cuál es el propósito de enseñar la palabra de Dios a la gente? Yo creo que no es diferente a la de los jueces. Que a través de la palabra reconozcan que están actuando mal, que están viviendo mal, que pueden tener religión como la tenían ellos, pero una religión acomodada a ellos y no lo que Dios quería y lo que Dios decía. Entonces, lo que se hace hoy en día es lo mismo, enseñar la palabra para que la gente entienda que está caminando equivocadamente y de esta manera enderezca sus pasos
y se vuelvan a Dios, se arrepientan de su mal camino, lo mismo, o sea, eso no ha cambiado, se está haciendo lo mismo. En ese momento solo había la ley, ahorita tenemos toda la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces está sucediendo lo mismo. Ahora, lo que hay que ver es si la actitud de la gente ante los jueces. Los jueces les enseñaban, pero ellos No obedecían. no obedecían, no creían, Ujú. no aprendían, no se corregían, ¿verdad? Bueno, y hoy en día cuando enseñamos, ¿qué hace el pueblo? Ah, no sé, se lo dejo allá que usted se responda a sí mismo, ¿no? ¿Qué hace el pueblo con lo que se le enseña Gloria hoy a en Dios. día, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa cuando había juez? ¿Qué pasa cuando ellos tenían un juez y el juez los exhortaba y los exhortaba y los exhortaba y los exhortaba? Dice que ellos entonces, al fin de tanta exhortación, ¿qué dice el pasaje? Dice que Pues cuando había un juez que los exhortaba, que les hablaba de parte de Dios, que los cansaba, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. entonces cuando había un juez, Dios venía, respaldaba a ese juez Ujú. y por misericordia, por la situación que estaban sufriendo, venía Dios y los respaldaba, venía Dios y los ayudaba, ¿verdad? Y entonces el pueblo viendo que Dios había tenido misericordia, entonces caminaban, Ujú. ¿cierto? Caminaban. ¿No? Ujú. Bueno, no, ya Dios nos sacó, caminemos, muy bien. Pero ¿qué pasaba cuando ya no había juez? Ellos volvían atrás. Cuando no había Volvían juez, otra vez dice al que juez. se rebelaban Ajá. y hacían las cosas, la maldad cada vez Peor. peor. Cada vez que ya no había juez, pasaba el juez, terminaba el juez, entonces ellos se alejaban de Dios y se volvían una nada, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa hoy en día cuando la gente está en su gemir, en su clamor, en su dolor? Por favor, Diosito, ayúdanos, por favor, pastor, ore por mí, que Dios nos ayude, pastor, que Dios me saque del problema. Y mientras me el problema, y mientras el problema, y mientras la situación, entonces la gente camina. Eso usted ve que vienen a la iglesia, aparecen en primera fila, felices. No, es que estoy en un proceso, Dios me está ayudando. Pero cuando ya Dios los ayuda, y cuando ya terminó el problema, y cuando ya estamos otra vez comiendo pavo y disfrutando y celebrando, Se nos olvida. a veces ya no tenemos tiempo de ir a la iglesia, ya no dice, hola pastor, ore por mí, hola pastor, no, ya se desaparecen. Antes si usted los llama, entonces, no, pastor, es que estoy ocupado ahorita, llámeme después, y empiezan a sacar el cuerpo. Livia, se olvidan de Dios. Ah, muy bien, hermana Olivia, es verdad. Dice, se olvidan de Dios. Eso es verdad. Entonces, mire que eso le pasaba al pueblo de Israel. Y parece que nosotros fuésemos como parientes cercanos de los israelitas, ¿no? Porque como que tenemos Nos las mismas parecemos mañas. muchos. Jueces, capítulo 17, versículo 6. Ahí va la historia. Jueces, capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Oiga, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y cómo vivía la gente? Hacían lo que les parecía. Cada uno hacía lo que bien Les parecía. le parecía, ¿verdad? Muy parecido a como vive la gente hoy en día. La gente hoy en día vive como bien le parece. Si le parece que está bien, van y lo hacen y ya, y así sea algo malo, terrible, pero le parece que está bien, lo hacen. Ahora, lo terrible es cómo vive la gente de la iglesia hoy en día. ¿Será que vivimos como bien nos parece? ¿O será que vivimos según la enseñanza, la directriz de Dios? No sé, tarea para la casa. ¿Cómo estaba el pueblo entonces? Dice que no tenían rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿cómo estaban viviendo? ¿Cómo estaba el pueblo? Desordenados. Desordenados, desenfrenados. Sin ley. Ellos eran su propia ley. O sea que imagínense de qué manera estaban viviendo. Estaban totalmente en un desenfreno. ¿Cuál era la causa? Según dice el texto, ¿cuál era la causa de que estuvieran viviendo así? Porque el juez había muerto. O no había rey. Dice que porque no había rey. Ujú. La causa de que cada uno hiciera lo que bien le pareciera es porque No había rey. no había rey. Ok, no había rey. La pregunta, ¿y Dios?
Ah, la hermana dice, hermana Mariluz, dice que pues vivían así porque estaban, ¿se acuerdan la hojita? Aún la Separados. tengo. Estaban separados de Dios, como esta hojita que se separó del árbol, y cuando se separó del árbol se veía igual de hermosa, pero pasaron los meses y ya está toda seca y no produce sino mugre. El hombre está así, como esta hojita. Desde el huerto se separó de Dios y Dios le dijo que si tomaban del árbol, ciertamente morirían. Les pareció que no, tomaron del árbol y se separaron y comenzó la muerte y el hombre está hoy como esta hoja, separados de Dios. Por eso lo que produce es maldad, no produce nada bueno. Entonces, dice que cuál era la causa de que vivieran así. Bueno, aparte de estar separados, que obviamente, pero ¿cuál era? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué ellos vivían cada uno en su ley? Dice que porque no tenían Rey. rey. Muy bien, eso dice el texto. Ahora la pregunta es, ¿y Dios? ¿Qué ha venido siendo Dios para ellos en todo el peregrinaje, en toda la conquista y ahora viviendo en la tierra prometida? ¿Qué ha venido siendo Dios para ellos? Dios ha venido siendo su rey. Dios era el rey de ellos. Directamente Dios era el rey de ellos, lo que se conoce como una teocracia. Dios directamente, teo, Dios, cracia, gobierno, el gobierno de Dios, Dios directamente gobernando su pueblo. Entonces, dice el pasaje que leímos, 17:6 de Jueces, dice que el pueblo se había desenfrenado y cada cual vivía como bien le parecía, porque no tenían rey. Pero espere, ¿no tenían rey? ¿Y quién ha venido siendo el rey de ellos en todo el tiempo? Dios. Dios. O sea que ellos sí tenían rey y sí tenían las leyes del rey. El problema es que no lo honraban ni lo reconocían como el rey. Ahora eso es interesante. Esto es interesante. Tenían rey, pero no lo veían como rey. No lo sentían como rey. No lo honraban ni lo respetaban como rey. No le obedecían ni le creían como rey. Entonces, rey sí tenían. Y tenían la ley, la palabra de Dios, para saber qué era lo que el rey pedía, qué era lo que el rey exigía, cómo debía hacerse. Pero no lo hacían. Entonces, el problema no era que no tenían rey. El problema es que ellos no lo reconocían a Dios como su rey. Muy bien. Primero de Samuel, capítulo 8. Primero de Samuel. Ya vamos para Samuel. Primero de Samuel, capítulo 8. Capítulo 8. Primero de Samuel, capítulo 8. Primera. Versículo 1 al 9. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiéndose el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Hasta qué versículo? Verso 9. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Muy bien. Hago un paréntesis ahí. Creo que hay un problema aquí con el YouTube. Se cayó aquí la señal. Entonces, los que están por YouTube, les toca que se pasen por Face.
digo yo, porque por Face sí está funcionando. Escríbale ahí al grupo, Mariluz, que el YouTube se cayó. Es que está muy pesado el internet, entonces, pim, se cayó y ya no tengo YouTube. Entonces, estamos allí por Face. Entonces, para que informen que los que estaban siguiéndonos por YouTube, nos sigan por la página de la iglesia. Estamos transmitiendo en vivo. Esto es cuestión de tecnología. Bueno. Entonces, ¿quién fue Samuel? ¿Quién fue Samuel? Samuel es el último juez. Recuerde que un periodo de 300 años, 15 jueces. Samuel es el último juez. Muy bien. ¿Qué piensa hacer Samuel con sus dos hijos? ¿Cuál es el pensamiento de Samuel con sus dos hijos? Pues ponerlos a ellos, ¿no? ¿Cuál era el pensamiento de Samuel? Que colocarlos a ellos. Nombrarlos a ellos como jueces. Samuel dijo, bueno, yo ya estoy viejo, yo soy el último juez, voy a poner a mis dos hijos para que ellos sean jueces, ¿cierto? Eso fue lo que pensó Samuel, ponerlos a sus hijos como jueces. Ahora, ¿quién nombraba a los jueces? El reino. ¿Quién nombraba a los jueces? Que fueran otros jueces, sí, no las llamara. Los jueces los nombraba Dios. Dios mismo, que era el rey, acuérdese, Dios era el rey. Dios fue quien comenzó nombrando jueces y fue el que nombró los jueces. Ahora, ¿quién quiere nombrar a sus dos hijos como juez? El último juez, Samuel. Samuel dice, no, yo estoy viejo, pongo a mis dos hijos para que ellos sean jueces también. O sea que, ¿cuál papel está tomando? De Dios. Está tomando el papel de Dios, porque era Dios el que colocaba a los jueces. El que colocaba a los jueces. Ok. ¿Qué está pidiendo la nación? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué quiere la nación? Piden un rey. Piden un rey, ¿cierto? Piden un rey. ¿Qué están mirando? ¿Por qué piden un rey? ¿Para dónde están mirando ellos? ¿De dónde sacaron la idea de un rey? ¿De dónde sacaron la idea? Ellos piden un rey, no, nosotros queremos un rey. ¿Un rey como quién? ¿A dónde están mirando? ¿De dónde sacan la idea de que ellos quieren un rey? A las otras naciones. Están mirando a las naciones vecinas. Se ponen a mirar a las naciones vecinas. A ver, ellos son una nación. Tienen a Dios como rey. Incluso les puso jueces para que estuvieran ahí de carne y hueso más cercanos, si fuera el caso, porque a Dios no lo veía. Pero se ponen a mirar esas las naciones vecinas y quieren ser como las naciones vecinas y quieren un rey como lo tienen las naciones vecinas. ¿Ya? Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa al hacerlo? ¿Qué sucede con ellos si se ponen a mirar a las otras naciones y quieren ser como las otras naciones? ¿Qué pasa con ellos como pueblo? ¿Qué pasa con ellos como nación? Recuerde que Dios le dijo, ustedes serán mi especial tesoro, real sacerdocio, serán mi nación santa, es lo que Dios está diciendo. Escogió ese pueblo para Él, ¿cierto? Pero ellos están mirando no a ellos, sino que están mirando a los vecinos. Y ven que ellos tienen reyes de carne y huesos con coronita y todos sentados allá y quieren de eso mismo. Quieren ser igual a ellos. Quieren ser igual a ellos. Entonces, ¿qué sucede con esa nación si comienzan a vivir y a actuar y ser como las naciones vecinas? Van a perder su identidad. Van a perder su identidad. ¿Qué están haciendo? Se están comparando. Estos somos nosotros y estos son ellos. Y se ponen a compararse. En vez de mirarse ellos mismos y tratar de caminar para Dios, ellos mismos se ponen a mirar las naciones vecinas, se ponen a compararse con las naciones vecinas y entonces van a perder su identidad porque eran un pueblo diferente. Dios era su rey. Los demás tenían reyes. Entonces ellos comienzan a mirar a los vecinos y a desear lo que ellos tienen. Y parece ser que eso es lo que nos pasa también a nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día a veces no nos ponemos a mirar lo que tenemos
ni a disfrutar lo que tenemos, ni a ver lo que tenemos, ni a agradecer por lo que tenemos, sino que nos ponemos a mirar a los demás, nos ponemos a mirar a las casas vecinas, a las familias vecinas y empezamos a desear tener lo que ellos tienen, querer lo que ellos tienen, y empezamos a comparar y empezamos a desear y hasta resultamos envidiando lo que tienen. Entonces parece que es como una práctica que todavía hoy sucede, ¿verdad? ¿Qué sintió Samuel cuando el pueblo comenzó a pedir rey? ¿Qué sintió Samuel? Recuerde que era el último juez. ¿Qué sintió él cuando empezó a oír al pueblo que querían un rey como las otras naciones? ¿Qué sintió Samuel? ¿Qué sintió Samuel? Cuando el pueblo le dice, no, queremos un rey como las demás naciones, ¿qué siente Samuel? Pues como tristeza, no le agradó. No le agradó, le da malestar, le da rabia, ¿verdad? Se siente mal porque el pueblo está pidiendo Rey. un rey. ¿Por qué está molesto Samuel? ¿Qué dice Samuel? ¿Cuáles son las palabras de Samuel que dejan ver la molestia que tiene? Dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿Y qué dice Samuel? Que él oró a Jehová. Lo desecharon a él. Ah, sí. Dice Samuel, no, esta gente ¿cómo así? Que pidiendo ahora un rey, que no sé qué, no, me desecharon fue a mí. Me desecharon, me hicieron a un lado. ¿Ya? Entonces, Samuel está molesto porque él siente, él percibe que lo desecharon a él. ¿Y qué le contesta a Dios? Que no lo desecharon a él, sino a Dios. Le dice Samuel, un momentico, no lo desecharon a usted, Agustico dice que lo rechazaron. lo rechazaron. Le dice Samuel, un momentico, pero es que no lo rechazaron, fue a usted. Ujú. Si usted se pone a mirar, a usted no fue al que rechazaron, al que rechazaron fue a mí. Ahora, mire esto tan interesante. El pueblo le pide rey y le dice a Samuel, queremos que nos den un rey. Samuel se molesta, va delante de Dios, dice, no, me desecharon. Dios, estoy molesto, estoy rabioso, estoy triste. Me desecharon, me hicieron a un lado. Pero viene Dios y le responde, no te desecharon a ti. Me desecharon fue a mí. Porque realmente ellos estaban pidiendo rey. Así que a la cabeza de quién era que estaban pidiendo, a quién estaban desechando. A Dios como rey. No nos sirve usted como rey, queremos otro rey, uno de carne y hueso. Ahora, ¿qué puesto pensaba Samuel que tenía? Si él dice, me desecharon a mí, y Dios le aparece y le dice, no, ¿qué le pasa? La cosa no es con usted, al que me desecharon fue a mí fue el que me desecharon. O sea que entonces Samuel, ¿qué puesto pensó que tenía? Como de Dios. Como el lugar de Dios, ¿El lugar diría de yo. Dios? Él pensó que tenía el Agustico lugar, dice que rechazaron a Dios. pensó que tenía el lugar de Dios, ¿verdad? Me desecharon a mí, y le dice, no, ¿cuál a usted? A usted no fue a mí. ¿Usted piensa que es que usted está en el lugar mío? ¿Cuál consejo le da Dios? ¿Qué le aconseja Dios a Samuel? Agustico dice que él se creía rey. Él se creía el rey, pues si estaba sintiéndose desechado él y ellos pedían al rey, ellos no pedían otro juez para decir que era el lugar de él, pedían el otro rey, o sea que él cómo se sentía, como el rey. ¿Y quién era el rey? El rey era Dios. Bueno, ¿será que a veces, como pudiéramos decir así, será que a veces como líderes espirituales o líderes en la congregación o por qué no pastores, será que a veces nos creemos que tenemos el lugar de Dios? ¿Será que a veces llegamos a pensar que nosotros somos el Dios? Si yo no estoy, esto no funciona. Yo soy el Dios de la iglesia. ¿Será que a veces nos llegamos a sentir como Samuel? Que Samuel era un hombre de Dios, pero en ese momento se sintió desechado, pero el pueblo no pedía otro juez, el pueblo pedía otro rey. O sea que estaban desechando era al rey que era Dios, pero él se sentía que él era el juez y era el rey. ¿Será que nos puede llegar a pasar? Bueno, no sé, tal vez, quién quita, ¿verdad? Que Dios nos ayude a que no nos pase. Entonces, ¿qué le contesta a Dios? ¿Qué le dice Dios
¿Qué consejo le da Dios a Samuel? Le dice, no lo echaron a usted, me echaron fue a mí, y ahí le da un consejo. ¿Qué consejo Dios le da a Samuel? Le dice que haga como ellos dicen, haga como ellos están pidiendo, haga lo que ellos quieren, ¿cierto? ¿Qué está haciendo Dios? Dios puede decirle, no, dígale a esa gente que están locos, que no se inventen vainas. Pero Dios le dice, vea Samuel, ¿sabe que vaya y haga, vaya dígales y haga como ellos quieren? Como ellos dicen, como ellos quieren, así hágalo. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios con eso? ¿Qué quiere el pueblo? Rey. Ujú. ¿Qué le dice Dios a Samuel? Vaya, haga Lo que ellos como digan. ellos quieren. ¿Qué está haciendo Dios? Está respetando la voluntad de ellos. El libre albedrío que le dio del huerto del Edén. Recuerden que Dios siempre respeta nuestra voluntad, respeta nuestra propia decisión. ¿Quieren rey? Perfecto, está bien. Entonces van a tener un rey. ¿Sorprende esto a Dios? Ay, ¿cómo así el pueblo? Pero ¿a qué horas el pueblo se me desordenó y ahora quieren un rey? Pero esto ¿a qué horas pasó y ahora yo qué voy a hacer? ¿Sorprende esto que están haciendo? ¿Sorprende a Dios? No. No, no los sorprende porque Él los conoce. Sabe quiénes son, los conoce. Agustico dice que la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo, la voluntad del hombre. No les sirve a Dios como rey, prefieren uno de carne y hueso, lleno de limitaciones e imperfecciones. Listo, si es lo que quieren, se les va a dar. Emil se dice que dándoles libre albedrío. Respetando su libertad, su libre albedrío que les dio. Por eso muchas veces la gente dice, pero es que si Dios no quisiera que yo hiciera tal cosa mala o algo, pues, ¿por qué? A ver, ¿por qué no me detiene? ¿Por qué no me ataja? Porque es que le dio una libertad. Y si usted quiere irse por el camino torcido, hágale. O sea, no hay ningún problema. Dios le respeta su libre albedrío. Entonces, ¿sorprende esto a Dios? No, no porque Dios nos conoce. ¿Quién pide un rey? El pueblo. La nación, ¿cierto? Sí. El pueblo. La nación está pidiendo rey. ¿Quién pone el rey? Dios. Versículo 8 y 9. 8 y 9. ¿Qué dice? Conforme a todas las obras que has hecho desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Muy bien. ¿Quién pone el rey? ¿Quién va a poner el rey? ¿Quién va a escoger el rey? Dios. Dios es el que va a escoger el rey. De hecho, les va a decir, les va a advertir cómo los va a tratar. ¿Qué muestra esto de Dios? La nación pide rey. Desechan a Dios como rey, la nación pide rey. Y Dios les va a dar un rey. Y es Dios quien escoge el rey. ¿Qué demuestra eso de Dios? Bien pudiera decirle, listo, vayan ustedes, quieren rey, vaya, búsquense uno y escójanse un rey, pónganse un rey. Pero Dios no hace eso. Dios le dice, ¿quieren rey? Listo, les respeto su voluntad. Pero yo pongo el rey. ¿Qué deja ver eso de Dios? ¿Qué le está mostrando? Su soberanía. Le está mostrando que Él sigue siendo el Dios soberano. Por eso es el que dice a quién pone como rey. ¿Qué hace Dios en cuanto a ese rey? Les va a advertir. Les va a advertir. Le voy a decir lo que ese rey va a hacer con ustedes. Y comienza a darle una serie de advertencias de lo que le va a suceder. Les advierte. ¿Desde cuándo Dios advierte? Desde el principio. Desde el principio, desde el huerto, Dios está advirtiéndole al hombre lo que le va a pasar si no actúa como Dios le dice que debe actuar. Verso 11 al 22. Verso 11 al 22. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en sus gentes de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que se aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos.
diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis su siervo. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y le refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Muy bien. ¿Qué le dice Dios, en resumen allí, que va a hacer ese rey con ellos? ¿Qué le está diciendo que va a hacer ese rey con ellos? En resumen, les dice que se va a enseñorear de ellos y los va a oprimir. Dice, él va a ser el Señor de ustedes y los va a oprimir, les va a pedir, les va a quitar y les va a tomar y les va a agarrar, etcétera, etcétera. Entonces se va a enseñorear, ese rey se va a enseñorear de ustedes y los va a oprimir. ¿El pueblo recibió el consejo de Dios? No, no les importó el consejo de Dios, no recibieron el consejo de Dios, dijeron no, sino que queremos rey, ¿cierto? ¿Por qué no les importa lo que Dios les está diciendo? ¿Por qué no les importa lo que les va a venir? ¿Por qué no les importa lo que Dios les está aconsejando, lo que Dios les está advirtiendo? ¿Qué tienen en la cabeza ellos? Porque quieren hacer como su propia voluntad y ser iguales a las otras naciones. En su mente, en pensamiento, queremos ser como las otras naciones. Sí, pero es que ese rey va a hacer esto, no nos importa, nosotros queremos ser como las otras naciones. Ya tienen esa idea en la cabeza y por eso esa actitud terca. ¿Será que cuando nosotros también tenemos un pensamiento erróneo en la cabeza, nos hacemos igual de tercos? Así Dios nos advierta, vamos al culto, viene la palabra, nos advierte y no, sino que yo decidí que voy a hacer eso. Xiaomi dice que porque no reconocen a Dios y quieren ser como los otros. Quieren ser como los otros, no reconocen a Dios. Ya se les metió en la cabeza que ellos quieren ser como las otras naciones, con su rey. Ok, ¿qué estaba pasando con las otras naciones? ¿Cómo vivían las otras naciones? Sufrían la opresión y el maltrato que les daban sus gobernantes. Lo que sus reyes les daban, ese maltrato y esa opresión, eso es lo que estaban viviendo las otras naciones. Ellos no estaban viviendo eso. Pero Dios les advierte y dicen, no, sino que queremos rey, queremos ser como ellos. O sea, queremos la opresión, queremos el maltrato, queremos el sufrimiento. Miren lo que están escogiendo. Querían ser como los demás y los demás sufren. Pero querían sufrir como los demás. Bueno, no sé. Dice por ahí un dicho popular que la vida buena cansa. Y la mala amansa. A veces tenemos la vida buena, pero preferimos ser amansados. No sé. Primero de Samuel, capítulo 10, verso 17 al 24. Primero de Samuel, capítulo 10, verso 17 al 24. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y los libré de mano de los egipcios y de mano de los reinos que los afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado.
Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Hasta qué? Ok. 22. Sí, hasta el 24. Bueno. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Muy bien. ¿Quién escogió Dios como rey? ¿A quién escogió Dios como rey? Dice que a un jovencito, Que está detrás a del un muchacho llamado Saúl, ¿cierto? Un muchachito llamado Saúl fue a quien Dios escogió para que fuera el rey. ¿Cómo era la personalidad de Saúl? ¿Cómo era ese Saúl? alto, Bueno, era alto, porque ¿verdad? sobrepasaba todo el pueblo. Bueno, era un muchacho alto, ¿verdad? Pero ¿cómo era su personalidad? Su manera de ser. Yo me imagino que ¿Dónde estaba? detrás del bagaje. ¿Qué estaba haciendo por ahí? Escondido, Saúl, esconderse. ¿cierto? ¿Cómo era? ¿Cómo era la personalidad según lo que nos registra ahí? Un muchachito, yo me lo imagino por ahí como el campo. Muchachito, Dice de Agustico que cobarde. sí, Sentía cobarde, incapaz. No, ¿cómo así que yo rey? Pues a Sí, veces claro. se tiró y se escondió del susto. Como asignado, como Noble. noble, sí. Tímido, ¿cierto? Sencillo. O sea, era un muchachito que no, no tenía esas ínfulas ni ese orgullo de, yo soy el rey, que yo. No, un muchachito sencillo, un muchachito tímido, Tímido. muchachito miedoso, se sentía incapaz, tal vez con baja autoestima. O sea, un muchachito que realmente no, Muy mejor dicho. insignificante. Sí, o sea, se creía pequeño, se creía Xiome dice que temeroso. temeroso, miedoso, sí, es que usted ve lo que dice el pasaje ahí, y el rey que Dios escoge es un muchachito joven, miedoso, tímido, incapaz, medroso. Bueno, usted le ve esas características, ve un muchachito sencillo, que no tenía un ínfula de grandeza, ni orgullo, ni petulancia, ni arrogancia, ni que se creía el sobrado. No, era un muchachito, me ha hecho el más noblecito, yo creo que lo que había por ahí, ese era el más noble, el más sencillo, ¿verdad? Pero ¿qué le iba a pasar a ese muchachito cuando fuese rey más adelante? ¿Cómo se volvería? Según lo que Dios les dijo que el rey iba a hacer, ¿se acuerdan lo que Dios les dijo? Le dijo, ese rey los va a oprimir, les va a quitar lo mejor de ustedes, a sus hijos los mandará a correr adelante en la guerra, va a coger sus viñedos, sus campos, su ganado, los va a oprimir, va a coger lo mejor de ustedes. O sea que entonces ese muchachito noble, tímido, sencillo, incapaz, ¿cómo se iba a volver? Soberbio, dice Mariluz. Soberbio. Soberbio, se Altivo. volvería altivo, se volvería un opresor como los reyes de las otras naciones. Este muchachito que le daba hasta miedo y fue y se escondió, terminaría siendo la mano de hierro, el opresor sobre el pueblo, lo que Dios le dijo. El rey los va a tratar de esta manera. No importa, queremos rey. Dijo, bueno, le voy a buscar el más noble que consigo en el pueblo, el alma más bendita, y consiguió a Saúl. Agustico dice que iba a ser su verdugo. Iba a ser su verdugo, correcto. Tirano, dice el Xiome. Hay quien, ¿dónde está? Necesitamos ungir aquí al rey, muestre cerca para la ceremonia, para la foto, ¿dónde está? No, que está por ahí escondido, vaya, tráiganlo, no, que él es el rey. Imagine cómo era y cómo se va a volver. Va a ser el yugo sobre ellos. Oiga, qué tremendo, Dios le está diciendo. O sea que entonces se volvería un opresor, ¿verdad? ¿Qué escogió Dios entonces como rey? Si consiguió esa alma tan noble, tan caritativa, tan buena, ¿qué escogió entonces Dios? Dios sí sabía lo que había dentro. ¿Cómo estaba toda la humanidad? Separada. ¿Cómo está ahorita? Muerta. Caída, separada, no producía nada bueno. ¿Qué está escogiendo Dios? Lo mejor
De lo peor. Dijo, de toda la podredumbre que hay entre ustedes, voy a meter la mano y voy a sacar lo mejorcito que me levante, lo mejorcito que consiga de ustedes, ese lo voy a poner por rey. O sea que de lo peor, de todos los caídos, Dios escoge lo mejor de lo peor. Por eso el muchacho se cuenta que los otros querían, queremos rey, al menos gritaban, pero este no, para escondido no quería nada, y él era el rey. Lo mejor de lo peor. Pero recuerde que el hombre está así, separado. Así que ¿cómo iba a terminar convirtiéndose Saúl? En el verdugo. Un hombre malo. Así se iba a convertir. ¿Agradecieron a Dios que les dio ese buen muchacho como rey? No. No le agradecieron nada a Dios. Primero de Samuel 15, 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Muy bien. Ya está como rey, ya ha pasado un tiempo. ¿Y cuál es la orden que Dios le da? ¿Qué le ordena Dios a este rey? Que ungiese por rey. ¿Qué tiene que hacer este rey? Ir a buscar a los amalecitas. Amalek. ¿Y qué tiene que hacer con los amalecitas? Ponerse en el camino. Dice que tiene que ir a desterrarlos, matarlos a todos. Hombres, mujeres, niños y aún los de pecho y hasta los animales. O sea, arrasar todo. ¿Por qué Dios está haciendo eso? Porque Dios les dice, porque cuando ustedes eran un pueblo nómada que iban por el desierto, camino a la tierra prometida, no eran guerreros, eran unos esclavos saliendo apenas de la libertad, algunos enfermos, algunos débiles. Cuando ustedes pasaron cerca del territorio de ellos, dice que los amalecitas se vinieron y se levantaron contra ellos y los atacaron por la retaguardia y mataron a los enfermos, mataron a los débiles, a los cansados, es decir, mataron a todos los que no se podían defender. Entonces Dios dice que Dios desde ese momento dijo que Él juzgaría esa mala actitud que tuvo Amalek, matando a los débiles, que Él más adelante tomaría justicia contra ellos. Y ahora llega el momento en que Dios dice, llegó la hora de que se haga justicia por lo que Amalek les hizo cuando ustedes venían de camino. Llegó el momento. Entonces ahora tome el ejército, tomen los guerreros, váyase contra Amalek, mate los varones, mate las mujeres, mate los niños y aún los de pecho y los animales. Pregunta, ¿por qué Dios dice que mate aún los niños y hasta los de pecho? ¿Por qué dice que matara aún a los niños? ¿Por qué no dejar a los niños? Aún a los niños, quítele la vida. ¿Qué va a suceder con esos niños cuando, si no los matan, cuando esos niños crezcan y conozcan la historia? ¿Cómo van a crecer esos niños? ¿Qué van a tener en su cabeza y en su corazón y qué van a querer hacer? Si a esos niños les cuentan, no, el pueblo de Israel vino y entraron y arrasaron y mataron a los guerreros y mataron a nuestras mamás y mataron todo, solo dejaron los niños. Dice Mirce que porque ellos tomarían venganza. ¿Cómo se volverían esos niños cuando fuesen hombres y supieran toda la historia? ¿Se volverían? Vengadores. Karen Tatiana dice que porque crecerían con el mismo rencor. Crecerían con la misma rencor, la misma maldad y dirían, apenas seamos grandes, hagamos un ejército y vámonos a matar a los israelitas. Xiomi dice que para exterminar a todos. Entonces la idea era acabarlos a todos. ¿Qué pasa con esos niños si los dejan vivos y conocen qué fue lo que pasó? Serán vengadores más adelante.
¿Qué hace Dios al mandar quitarles la vida? Limpiar esa- Los está protegiendo de ser vengadores, de vivir ese proceso de la venganza. Entonces dice, lo mejor es que ahora que son niños, es mejor que se mueran, terminamos así, erradicamos a Amalek y libramos a esos niños de que crezcan con ese Rencor, con rencor esa y rabia. ese veneno, y cuando estén grandes, pues peor. Entonces, al quitarles la vida, los está protegiendo. Versículo 20 y 21. ¿Del 15? Sí, el mismo 15, verso 20 y 21. 20, 21. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Esa fue la orden de Dios? Ya viene de vuelta de la guerra. Y Saúl le dice, venga, venga, ¿usted hizo la tarea como se le dijo que le hiciera? Y él dice, sí, Sí, no, claro, sí, yo sí. obedecí, todo lo que yo lo hice, ¿cierto? Me traje al rey de los amalecitas, y el pueblo escogió lo mejor del ganado y los bienes, y todo eso lo tenemos ahí, para hacer el sacrificio a Dios. ¿Esa fue la orden de Dios? No, esa no fue la orden de Dios. ¿A quién puso como excusa Saúl? Adiós. ¿A quién pone como excusa para decir por qué no cumplió todo como Dios le dijo? ¿A quién culpó? Dice, pero Dios. ¿yo qué culpa? El pueblo escogió lo mejor del ganado, escogió las ovejas, escogió. La culpa es del pueblo que escogieron. ¿Qué culpa yo? Ellos fueron los que escogieron. Culpa al pueblo, ¿cierto? Versículo 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuánto se complace Dios en los sacrificios? ¿Cuánto se complace Dios en los sacrificios? La respuesta es nada. ¿Cuánto se complace Dios en los sacrificios? Nada, Mariluz, nada. nada, Emilce, nada. nada. La pregunta es, pues si Dios no se complace en los sacrificios, ¿por qué nos inventamos nosotros sacrificios? Interesante, ¿no? Cuando no conocíamos de Dios y bueno, cada uno estaba por ahí en su creencia, en su religión, hacíamos, o hacían, porque yo no estaba por ahí, hacían sacrificios. Bueno, qué sé yo, andar descalzos, andar de rodillas, cargar un palo a las costillas, darse el látigo, etcétera, etcétera, flagelarse, bueno. ¿En cuánto se complace Dios en los sacrificios? Nada. Bueno, ¿por qué hacen entonces sacrificio? Bueno, y ahora que ya, bueno, ya no estamos allá, ahora estamos en los caminos del Señor, conocemos la palabra, conocemos de Dios. ¿Cuánto se complace Dios en los sacrificios? Y a veces nos inventamos sacrificios. ¿En qué se complace Dios? Que obedezcamos. ¿En qué es lo que complace O a que Dios? le ¿Qué es lo que ha conozcamos. venido complaciendo a Dios desde el principio de la historia? Que le crean. Recuerde por ahí el texto que leímos en una ocasión en Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿qué es lo que agrada a Dios? La fe, o sea, que se le crea. Creamos en él. Por eso dice acá, Dios no se complace en los sacrificios, se complace en que le creamos. Obviamente al creerle, la respuesta de creerle es hacer como Él dice, o sea, lo que nosotros decimos obedecer. La respuesta de creerle a Dios es hacer como Él dice. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se complace Dios? En que le crean. creamos. ¿Qué determinación
tomó Dios en cuanto a Saúl por esta situación? ¿Qué le dice a través de Samuel? Ah, bueno, listo. Como usted no hace las cosas como se le dicen, usted no cree lo que Dios le manda a hacer y por eso no hace caso, listo. Dios tomó una determinación en cuanto a usted. ¿Cuál fue la determinación? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué hizo Dios? Lo quitó Lo quitó de rey. del reinado. Dios lo quita, así como lo puso, Lo quitó. ahora lo quita porque usted no hace las cosas como Dios dice. Usted no le cree a Dios y lo que Dios manda. Lo quita del reinado. Pregunta, ¿quién desechó a quién? Espera que yo responda. ¿Quién desechó a quién? Bueno, veo que está masticando la idea. ¿Quién desechó a quién? Karencita dice que quitar el reinado. Sí, le quitó el reinado, le dice lo desecho para que no sea rey. Listo, le quitó el reinado. Eso es lo que está haciendo Dios. Lo desecha. Dice Mariluz que el hombre a Dios, Emilce el hombre a Dios, Karen Saúl a Dios. Ok, entonces, primero que todo entendamos que Dios no lo desecha como persona. Lo desechó como Rey. rey. Dijo, como usted a mí no me cree y no me hace caso, mano, no camina, entonces lo quito como rey. Lo desecho, ya no es rey. Lo quito del reinado. Lo desechó como rey, no como persona. Eso es importante aclararlo. No que dijo, listo, Saúl, ya no lo quiero a usted, largue para el infierno. No. Le quito el reinado. Ya usted no es más rey. Pero como persona no lo desechó como rey. Pero la pregunta es, ¿quién desechó a quién? Muy bien la respuesta. Saúl dejó a Dios. Por eso Dios le quitó su reinado. ¿Cuándo Saúl dejó a Dios? Cuando no le creyó a Dios ni a su palabra. Cuando Saúl comenzó a actuar independientemente. Cuando Saúl comenzó a andar y a gobernar y a dirigir y a vivir sin Dios. Desechó a Dios. Por eso Dios le decía, haga esto. Y él hacía lo que a él le parecía porque no tenía en cuenta a Dios. No le interesaba a Dios. Entonces, Saúl desecha a Dios. Ahora Dios lo desecha como rey, no como persona, como rey. Entonces, ¿quién desechó a quién? Saúl, el hombre, dejó a Dios. Primero de Samuel 15, 33 al 35. Primera de Samuel 15. Primero de Samuel 15, 33 al 35. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Gad delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Muy bien. ¿Qué hizo Samuel entonces con el rey Agag que Saúl no hizo la tarea bien? Aquí traje el rey y traje ganadito para hacer sacrificios. No quite ahí, mano, usted ya no. ¿Qué hace entonces Samuel? Cortó en pedazos. Le dijo, ¿usted se acuerda cómo usted atacó al pueblo cuando venían indefensos, cuando venían enfermos y todo? Y esa gente venía de paso, no era gente de guerra, eran un poco esclavos que venían saliendo y usted se fue por la parte de atrás, por la retaguardia y los atacó y mató a los débiles, a los enfermos, a los cansados, dejó a mujeres sin esposos, dejó a hijos sin padre. ¿Usted se acuerda lo que hizo? Dijo, sí, bueno, listo, entonces ahora la espada viene para usted. Y lo cortó en pedazos. Lo cortó en pedazos. De esa manera, pues, Samuel hizo lo que Dios había dicho que tenía que hacerse. ¿Cuándo vio Saúl a Samuel otra vez, después de ese evento?
jamás. Jamás. Ya el profeta Samuel Dice que no lo jamás vio nunca más en la vida. volvió a venir delante de Saúl. Hasta esa vez se vieron la cara. ¿Se arrepintió Dios? Sí. Sí, ¿de qué se arrepintió Dice, Dios? y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. Se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey. Sobre Israel. O sea que Dios dijo, no, me arrepiento. Yo haber sabido que este muchacho me iba a salir con todas estas cosas. No. Yo mejor ni lo hubiera puesto. Yo para qué lo puse. Yo no sé, mire, vea, No. le embarré. ¿Será eso lo que dice ahí? No. Si ya conocemos los atributos de Dios. ¿Qué significa entonces ese se arrepintió Dios? ¿En alguna parte de la historia Dios se ha arrepentido? Sí. Por ahí en Génesis, en capítulo 6, donde Noé dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cierto? Se Sí. arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Qué significa ese arrepentimiento? ¿De qué se trata ese arrepentimiento? ¿De que no sabía con lo que iba a pasar? ¿O de que Dios está diciendo, le embarré, no, me arrepiento de haberle embarrado, mire yo lo que hice, no sabía qué hacer? Emil se dice que no, hermana Mariluz que le dolía, Gloria dice que sí en Génesis 6. Entonces, ¿cuál es ese arrepentimiento? Que le dolió. Ese arrepentimiento es dolerse. A ver, eso ya lo explicamos al principio, pero para retomarlo. Cuando una persona se arrepiente, pongamos el caso de nosotros como seres humanos, cuando nos arrepentimos de algo, de una mala acción, de haber dicho algo, de haber actuado mal, algo que hicimos o que dejamos de hacer y nos arrepentimos, ¿qué significa ese arrepentimiento? Ese arrepentimiento significa que me duele haber dicho esto y haber ofendido a esa persona, me duele, me siento mal, me siento dolido, me siento triste, ¿verdad? Entonces me duele haber hecho eso, por eso digo, me arrepiento de haberlo dicho así, me duele haberlo hecho así, me siento mal por haberlo hecho así, ok. En el caso de Dios, este arrepentimiento tiene que ver con eso. Recuerde que Dios le dijo, este muchachito sencillito se va a convertir en un opresor. O sea, Dios sabía en qué iba a terminar este rey. Pero una cosa es que Dios sepa en qué va a terminar y otra cosa es que le da la oportunidad de que viva y se desarrolle y haga lo que tiene que hacer. Y cuando llega el momento Dios se da cuenta que aunque le dio oportunidad, le tuvo un profeta como Samuel ahí hablándole y hablándole, diciéndole, y aún así este hombre no fue capaz de caminar bien, sino que hizo lo malo. Entonces, aunque ya sabía que iba a hacer lo malo, viene el dolor de verlo en la condición que quedó, en la condición como actuó y lo malo que hizo. Entonces, ese se arrepintió Dios de haber puesto a Saúl como rey, significa a Dios le dolió en su corazón haber puesto a este muchacho a pesar de todas las oportunidades que le dio para que caminara bien, y aún así terminó haciendo lo que se sabía que iba a terminar haciendo, lo malo. Entonces habla de dolerse, se dolió Dios de haber puesto a Saúl como rey. Muy bien, primero de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Muy bien. ¿Qué le cuenta Dios a Samuel? Samuel está llorando, no, mire que yo quería ese muchacho y mire qué le pasó, por qué no hizo las cosas bien. Y bueno, ella estaba llorando a Saúl. ¿Y qué le cuenta Dios a Samuel? Que lo había desechado. Dice, ¿usted qué hace llorando si yo ya lo deseché para que no sea rey? Ya no más. Mami, levántese de ahí. ¿Qué le dice? Llena tu cuerno de aceite. ¿Por qué? Porque enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos he provisto rey. Entonces, ¿qué le está contando? Que ya hay rey. Que ya tengo otro rey. Ya tengo otro rey. ¿Cierto? Ahora, imagínese esto. Saúl era el rey. Llevaba años en el reinado. ¿Cierto? Comenzó siendo jovencito. Pero por allá en otra familia, la familia de un señor llamado Isaí de Belén, tenía varios hijos y entre ellos le nació la Raspita, y la Raspita se llamaba David.
el más jovencito. Dese cuenta, para esta época David está por ahí como entre los 16 años más o menos, en lo que va a acontecer, más o menos como los 16, 17 años. Quiere decir que entonces hacía 16, 17 años Dios ya venía Preparando a... trayendo a la tierra y preparando al que sería Sí, el rey. el reemplazo de Saúl. Eso nos deja ver que a Dios no le toma por sorpresa nada. Ya años atrás Dios venía levantando al que vendría a ser el reemplazo de Saúl, porque ya sabía que Saúl no iba a salir con nada. Entonces mire que eso nos deja ver la sabiduría, ¿verdad? Y el conocimiento de Dios. Poder. Entonces, ¿qué le está contando? Que ya tengo otro rey. No, es que no llore más, mano, párese ahí que yo ya tengo otro rey. ¿Quién se proveyó? ¿Quién se proveyó? ¿Quién se Dios. proveyó de rey? Dios. Dios. ¿Para quién? ¿Para quién se proveyó? ¿Quién es el que pone los reyes? Dios. Dios. ¿Para quién se proveyó rey? Para él mismo. Para el mismo. Para el mismo. Dios, no me preocupe que yo mismo me proveo, yo ya tengo otro rey. ¿Quién está proveyendo esta salida? Se quedaron sin rey otra vez, no, y ahora estamos sin rey. ¿Quién provee ahora la salida de que tengo otro rey? Dios. Dios. Recuerde que en toda la historia Dios es el que siempre ha provisto una salida. Muy bien. ¿Por qué lo proveyó? ¿Por qué proveyó esa salida? Para cumplir su propósito. Para cumplir sus propósitos. Recuerde Dice que hay una María. promesa, que de esa nación viene el libertador. Recuerde que hay la promesa del libertador y esto y lo otro. Entonces Dios tiene que seguir cumpliendo su promesa. Este no sirvió, entonces otro servirá. Ok. Entonces, recuerde que Dios viene, comienza la historia diciendo que de las mujeres del mundo saldrá la simiente que es el hijo, el libertador. Pero se va cerrando la brecha y ahora ya con Abraham. Entonces le dice a Abraham, de tu descendencia habrá una nación. Entonces ahora dice que es de una nación Que viene la descendencia. que va a venir la mujer de donde viene la Descendencia. descendencia o el libertador. Muy bien, se va cerrando el abanico y ya está la nación, Israel. Ahora, ¿qué sucede? Ya no es de una nación que viene el libertador. Ahora, ¿dónde va a venir? De una Mujer. casa. De una casa. ¿Cierto? De una casa. De todas las mujeres del mundo, de las descendientes de Abraham, de la nación de Israel, ahora va cerrando el abanico ahora a una casa. De una familia, es que va a venir el libertador. Entonces, ¿por qué provee este rey? ¿Qué tiene en mente Dios? ¿Por qué David? Bueno, Dios tiene un plan en mente. Ir reuniendo ya ahora todo en una casa, en una descendencia, en una casa, de donde va a venir la mujer, de donde sale el libertador. Entonces, Dios lo hace así porque Dios tiene un plan en mente, tiene un propósito, ¿cierto? Tiene un plan en mente. Muy bien. Vamos entonces segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 3. Del 1 al 3. Segundo de Samuel 7, del 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Muy bien. ¿Qué había de nuevo en todo el territorio? Ya David ha sido ungido como rey, ya Dios le dijo, vaya, lleve el cuerno, unja a David, David ya es rey, muy bien. ¿Qué había de nuevo en todo el territorio para ese momento del reinado de David? Dice que había paz. Sí. Que había reposo. Paz, había reposo, ¿verdad? ¿Cómo cuándo?
Como cuando hubo paz en todo el territorio. Como en la época final de la vida de Josué. ¿Se acuerda que Josué dejó a todos el pueblo en paz con los vecinos? Ahora David está reinando y ¿cómo está todo? En paz, como en la época de Josué. ¿Qué observa entonces David? ¿Qué se pone a revisar David y qué observa? Se pone a mirar su palacio, se pone a mirar la casa donde él vive. Y entonces, ¿qué nota? Que el arca de Dios está entre cortinas. Ah, se pone a mirar y dice, oiga, pero yo soy el rey David. Mire el palacio en que vivo. Mire esto tan hermoso, tan suntuoso, tan majestuoso. Y se asoma a la ventana y ve allá a la distancia, ve el arca de Jehová viviendo entre unas cortinas, una choza, ¿cierto? David observa cómo vive él y cómo está la casa de Dios, ¿cierto? Cómo vive él y cómo está la casa, igualito que nosotros. Nosotros miramos cómo vivimos nosotros y cómo está la casa de Dios y nos preocupamos. Igual, eso es lo mismo. ¿Qué le dice entonces David a Natán? ¿Qué le dice a Natán? ¿Qué le cuenta? Y Natán les dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Muy bien. Entonces, David le cuenta a Natán, ¿cierto? ¿Cierto? Le cuenta, le dice, no, es que mire, Natán, yo he estado mirando, Natán es el profeta, ya no es Samuel, ahora es Natán. Entonces le dice, Natán, mire que yo he estado mirando, que yo vivo muy bien, mano, mire el palacio que yo vivo tan bueno, y en cambio la casa de Dios, mire la casa de Dios cómo está, mire la casa de Dios cómo anda, vaya, mire, la va a tirar en medio un poco de cortinas, no, o sea, el arca de Dios no puede estar allá, mire cómo está viviendo, yo deseo traer el arca, yo quiero traer el arca y quiero hacer una casa para meter esa arca, yo quiero traer el arca y quiero darle una casa al arca de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Y qué le dice, qué le responde Natán? Que haga lo que está en el corazón. Le dice al rey, hágale, Dios está Contigo. con usted. Dios está con usted. Hágale, David, hágale. Dios está con usted. Esa es la respuesta del profeta. No, es que quiero hacer una casa para meter el arca. Una casa hermosa, suntuosa, donde meter el arca de Jehová. Y el profeta le dice, hágale, papá, hágale porque Dios está con usted. Perfecto. ¿Qué se va a hacer entonces David? Después de que el profeta sale de ahí, él se queda solo ahí en su cuarto, en su habitación. ¿Qué cree que le pasa por la mente? ¿Qué se pone a hacer David? Está motivado. El hombre quiere hacerle casa a Dios. No, es que yo quiero hacerle casa a Dios. Y el profeta le dice, hágale, papá, hágale, Dios está con usted, y sale y se va. ¿Qué cree que pone a hacer David? Bueno, yo me imagino que así como cuando uno se empiñata, coge un cuaderno, un papel, un lápiz y comienza a dibujar y a trazar líneas y a diseñar cómo la va a hacer de grande, cómo será la fachada, cuántos cuartos le va a hacer, qué tan extensa la va a hacer, de qué forma, de qué modelo. Bueno, comienza a diseñarla, ¿verdad? ¿Qué era David? Era el rey, ¿cierto? David era el rey. ¿Cuántos recursos tiene David para hacer eso? Todos. Todos. Es rey. Es el rey. Tiene todo. O sea que el hombre puede imaginarse la casa más espectacular y maravillosa. Y dice, yo tengo todo el dinero para hacerla. Nada me lo puede impedir. Voy a hacerle la casa a Dios. Muy bien. Segundo de Samuel 7, 4 y 5. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Muy bien. Natán se va para su cuarto, David se queda diseñando y dibujando y echándole mente y cómo lo voy a hacer, es engolosinado del programa que tiene.
Y Natán se va por abajo a su cuarto, a su habitación, y ¡prim! Le aparece Dios. ¿Y qué le dice Dios a Natán? Dios a Natán. ¿Qué le dice Dios a Natán? Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Le Ya. dice, ¿qué le dijo Natán a David? Que hiciera lo que tuviera en el Hágale, corazón. hágale como usted ha pensado, porque Dios está con usted. Y se va para el cuarto y Dios se le aparece al profeta y le dice, ¿a usted quién le dijo que me hiciera casa? Sí, yo no habito en- ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Usted quién le dijo que sí, que yo estaba con él y que hágale, que me haga casa? ¿A usted quién le dijo eso? ¿Cómo queda Natán? Vaya, dígale al rey. ¿Cuánto acusa Dios a Natán? Nada, Nada. nada. Natán le dijo al rey, hágale que Dios está con usted. Y ahora Dios se le manifiesta al profeta, ¿y cuánto lo acusó? Nada. Usted que anda diciendo cosas que nada, no lo acusó, nada. Sencillamente se le manifiesta y dice, vaya, dígale Que no me edifique. que quién le dijo que me hiciera casa, que no me haga casa. ¿Qué le había dicho Natán al rey? Hágale, está bien lo que piensas. Le dio bombo, ¿cierto? Hágale, no, eso hágale, hágale, hágale. ¿Cuánto consultó Natán o David a Dios en este asunto? ¿Cuánto le preguntaron a Dios si había que hacerle casa o no? David no le consultó a No. Dios. Y Natán tampoco. Tampoco. Ninguno le Pero consultó lo a Dios. traía. Sencillamente dijeron, está buena la idea, hágale. ¿Qué le toca ir a decirle Natán ahora al rey David? Que no. Entrar allá, No lo consultaron, dice Xiaomi. no lo consultaron. Emil sé que nada. Nada. Tina, nunca. Ahora, ¿qué le toca hacer al profeta Natán? Ir a golpearle allá. Rey, ¿estás despierto? Y el rey, claro, mano, venga, venga, mire que aquí ya llevo el dibujito, mire, mire cómo estoy pintando la fachada. Yo ya tengo la idea de cómo es que voy a hacer la casa para Dios. Y el profeta entrar y, oh rey, Ay, váyase del bus. Deje de organizar la construcción de esa casa porque Dios dijo que no. que no. Qué pena, mano, yo le di bombo a usted, le di pedal, que hágale que sí. No, ya hablé con Dios y vengo a decirle que apague y vámonos. ¿Cómo queda el rey? ¿Cómo queda David después de que le dice, no, mano, bote la hojita esa, ya no, eso ya no es? Dios dijo que no. ¿Cómo queda? Desconcertado, ¿verdad? Triste, no, pero ¿cómo así? Aburrido, no, pero si yo ya, mira, hasta tenía el dibujito de cómo iba a ser la casa. No, mano, yo ya tenía todo planeado, ¿verdad? Queda desconcertado, ¿cierto? ¿Podía David construir el templo? ¿Podía David construir el templo? Ya Dios le dijo, vaya, Sí. dígale que no me haga caso. Pero David podía construir el templo. Claro, Sí, podía, porque tenía la plata, tenía era los el diseños, rey, tenía tenía todo las ganas, poder. podía hacerlo. Pero ¿qué pasaría con Dios si Él hace ese diseño? Si Él hace ese templo. Sí tenía billete, que daba miedo. Claro, tenía billete que da miedo. Sí podía, porque tenía los recursos, dice el Xiaomi. Claro, él sí podía. Si él quería, podía hacer. Pero que él hace la casa. Pero esa casa, ¿para qué era? Xiaomi dice, no debía porque Dios le dijo que no. No debía porque él dijo que no. Pero podía hacerla. Sí, claro, Sí. tenía los recursos. ¿Para qué era esa casa? Para meter el arca, que significaba la presencia de Dios, es decir, para que Dios Para que habitara en habitara ella, ahí. ¿cierto? ¿David podía hacer la casa? Sí, Sí, ¿ok? ¿Qué pasaría con Dios? pues de pronto no iría a habitar porque, Pues no vaya a habitar allá. claro, Yo le dije que no me hiciera casa, usted la hizo, allá está, yo no habito ahí. O sea, Dios no habitaría en ella. en ella. El tener todo lo necesario para hacerle casa a Dios, ¿necesariamente era la voluntad de Dios? No, El hecho de que David tenía todo Ujú. para hacer la casa a Dios,
¿Necesariamente era la voluntad de Dios entonces de que él hiciera la casa? No. No. El hecho de que todo se dé no dice Quiere nada. decir que es de Dios. El hecho de que todo se dé no dice nada, no quiere decir que es de Dios. Era el rey, tenía las ganas, tenía los recursos, quería hacerle casa a Dios, pero Dios le dijo, aunque todo se le está dando, pero no quiero que me haga casa, no me haga casa. Segundo de Samuel 7, 6 al 10. Tina, no. El segundo de Samuel 6, 7, 6 al 10. 7, 6 al 10. Bueno. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Muy bien. ¿Qué le dice Dios a David? En todo el tiempo del peregrinaje, en todo, ¿cuándo les he pedido? Casa de cedro. Casa. Nunca les he pedido casa. ¿Qué le puede dar el hombre a Dios? Nada, Nada. ¿Por qué? porque lo es todo. Porque todo es de Él. Todo es de Dios. ¿Qué le puede dar el hombre a Dios? Nada. ¿Qué puede sorprender a Dios? Imagine que Él le quiere diseñar una mega casa hermosa, artesonada. ¿Qué puede sorprender a Dios? Nada, Nada. ¿Qué acepta Dios del hombre? nada. Nada. ¿Qué va a hacer Dios entonces con Israel? Con la nación de Israel dice que la va a plantar. Para plantarse. La va a plantar. O sea, ¿qué es plantar? Como fijar, Sembrar, sí. Fijar. Sembrar, ubicar. Ok. ubicarse. ¿Qué lugar tiene Dios para plantarlos? ¿Dónde los va a plantar? Bueno, donde están todavía plantados hoy. ¿Dónde están plantados? En Jerusalén. Jerusalén. Sí. Ok, entonces Dios tiene un lugar, Jerusalén, donde los va a plantar. Muy bien. Segundo de Samuel 7:11. 7:11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. ¿Qué posibilidad de que David le haga casa a Dios? Ninguna, ¿cierto? Ninguna. David ha sido un hombre de guerra, sus manos manchadas de sangre. No hay ninguna posibilidad de que David le haga casa a Dios. ¿Qué hizo Dios entonces con la idea de casa que tenía David? Se la desbarató. Le dijo, mijo, apague y vámonos porque usted no me va a hacer casa. ¿Qué va a hacer Dios con David? ¿Qué le dice que va a hacer? Dice que te daré descanso. Sí, pero ¿qué le va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios con David? Mire qué interesante. David tiene en mente hacer una casa maravillosa para que Dios habite. Y le dice Dios, no, Así usted no me va a hacer casa, yo jamás les he pedido casa, usted no me va a hacer casa, así de que esa idea, apáguela. Más bien, ¿qué le dice Dios? Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Más bien yo O sea, Dios. le voy a hacer casa a usted. Mire lo que le dice Dios. Sí. Está bonito el detalle, David, pero apague. Usted no me va a hacer casa a mí, man. Más bien yo, Dios, le voy a hacer casa. Él hace casa a... Le hace casa a David. Oiga, mire qué tremendo eso. David, está bonito el pensamiento, pero usted me va a hacer casa a mí. Escúcheme, yo soy Dios. Jamás les he pedido casa. Todo es mío. Más bien yo
le voy a hacer casa a A usted. usted. Ujú. ¿Cómo se debe sentir David? Yo creo que bajó la cabeza y de chantes dijo, "Ay, qué pena, yo es que hacerle casa al dueño de todo el universo. Yo es que hacerle una casa a Dios. No, si antes Dios, no, antes Dios me va a hacer casa a mí, no, qué pena. Se siente perplejo, se siente avergonzado, ¿cierto? Avergonzado, dice Nancy. Claro, avergonzado, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo le voy a hacer casa a Dios? No, yo dónde saqué esas ínfulas. No, más bien vea, más bien el derecho es este, Dios me va a hacer casa a mí, qué pena, no, yo ofreciéndole casa a Dios. ¿Ok? Avergonzado. Bien, terminamos con esta cita. Segundo de Samuel 7, 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré, con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Muy bien. ¿Qué le cuenta Dios a David? Bueno, David, usted se va a morir, pero usted tendrá un hijo. ¿Qué será ese hijo? Dice que será un rey, ¿cierto? Usted tendrá un hijo que será un rey. ¿Quién será el padre de ese rey? Dios. Dice que él. Dice ahí, venga, le cuento una historia. Usted se va a morir, pero de su descendencia, o sea, de usted vendrá un hijo. Y ese hijo será un rey. ¿Y el padre de ese rey? Será Dios. Será Dios. ¿Y qué va a hacer? Lo va a corregir con misericordia. Lo corregiré con misericordia. ¿Cuánto tiempo reinará ese rey? Dice que para siempre delante de sus rostros. Le dice que un reino estable Eternamente. y eterno. Sí. David, y le daré Será un reino estable eternamente. estable y eterno. ¿De quién le está contando Dios? Pues de la promesa. ¿De quién le está hablando? A ver, ¿qué dicen acá? No han dicho nada. Salomón tuvo un reino, Salomón va a ser el hijo, va a ser el sucesor de David. ¿Quién le va a hacer casa a Dios? ¿Quién? O a su nombre, porque dice que le hará casa a su nombre. Mariluz dice que libertador. ¿Quién hará casa a Dios? A nombre de Dios. Salomón, Sí. ¿cierto? Ok. ¿En dónde la va a hacer? En Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque allá recuerde que allá es donde Dios los plantó. Muy bien. ¿El reino de Salomón es eterno? No. No. Entonces, ¿de quién le está hablando cuando le dice, usted tendrá un hijo que será rey y Dios será el papá y tendrá un reino estable y eterno? Libertador. ¿De quién le está hablando? Del libertador. Del libertador. Dice Tatiana, dice Milce, dice Mariluz. Milce no. ¿Le está hablando de quién? Del libertador. Del libertador, de la promesa. Mire que ya le está hablando a David que de su casa, por eso le dice, yo te haré casa. Recuerden, la historia viene en que Dios dice que de una mujer de todo el mundo vendrá un libertador. Pero luego le dice a Abraham, de tu descendencia. Entonces ya lo cierra ahí. Pero ahora le dice que de su nación. Que va a ser Va a Israel. Y ahora le dice a David que de su casa. Mire que va cerrando, ya va cerrando el abanico y va diciendo casi que va poniendo el dedo para decir, de aquí es que nace el libertador. Comenzó con el mundo entero y ahora ya ven una casa, la casa de David. De la casa de David le dice que vendrá el libertador. ¿Vendrá el libertador prometido?
¿Nacerá ese hijo que Dios le promete a David que tendrá reino eterno? Llegó la hora de que aparezca en escena el libertador. No se pierda la próxima enseñanza el próximo lunes con la ayuda de Dios. Amados hermanos, espero que hayamos aprendido, espero que hayamos disfrutado de este tiempo, que hayamos recordado los que ya hicieron este estudio y que hayamos aprendido los que no conocían. No sé si hay dudas, inquietudes, si hay preguntas o si todo quedó claro. De todas formas, hermanos, pues creo que Dios nos ha hablado hoy muchas cosas, ¿verdad? Nos habló acerca de que Él es el dueño de todo, no hay nada que podamos darle, Él antes nos da a nosotros. Nos enseñó que a Él le agrada no los sacrificios, le agrada que le creamos. Nos habló que Dios es fiel y se cuenta en la historia que lo que prometió desde el principio de Génesis 3:15, han pasado los años y los siglos en la historia y Dios está a punto de cumplir y de traer lo que ha prometido. Así es de que Dios es fiel y lo que Él dice lo cumple. Nos queda claro entonces, ¿verdad? En esta noche, muchos aparte de esta enseñanza, así que vamos a darle gracias a Dios y de esta manera nos despedimos en esta noche. Mañana con la ayuda del Señor estaremos teniendo devocional, entonces estará colocando la programación el día de mañana para hacer un devocional en la noche también. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, maravilloso Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de poder estudiar, poder reunirnos, Señor, a través de este medio para aprender de tu palabra. Muchas gracias. Te pido que bendigas, Señor amado, cada vida, cada hermano, cada hermana que ha podido reportar sintonía, que han podido estar atentos, pendientes, Señor. Muchas gracias. Aún en otros países sé que están conectados, en Bucaramanga, en otras ciudades. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra corre libremente, Señor, y aún en medio de todas estas situaciones, tu palabra sigue corriendo por los aires, Señor, y sigue siendo edificación y sigue siendo de bendición. Muchas gracias. Te pido, Dios, que nos sigas ayudando y que en medio de todo este proceso podamos aprender todo lo que tú nos quieres enseñar, Señor amado, en medio de todas estas situaciones. Gracias por guardar a tu iglesia, gracias por guardar a tu pueblo, Señor, en medio de toda esta situación que se está viviendo. Bendice cada vida, Señor, y cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, y que haya provisión y sustento, Señor, en medio de todas estas cosas. Muchas gracias, Padre amado. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga y estaremos colocando la programación el día de mañana, pero tendremos en la noche nuevamente devocional y estaremos compartiendo la palabra del Señor. Así que los esperamos a todos. Mi esposa les envía un saludo a todos también. He estado aquí colaborando con la lectura de los textos y leyendo todos las participaciones de los hermanos. Así que saludamos a nuestros hermanos, toda la familia Landazábal, que los extrañamos. Siempre estamos en su casita compartiendo esta enseñanza y compartiendo unas 11 deliciosas. Pero bueno, hoy extrañamos las 11. Hoy extrañamos el abrazo de cada uno de ustedes, pero bueno, ya habrá tiempo de volverlos a ver y de volverlos a abrazar. Dios les bendiga, mis amados, y nos vemos el día de mañana con la ayuda del Señor. Descansemos en Él, estemos tranquilos. Dios está en el control de todas las cosas. Bendiciones. Hermana Dilma le está saludando.